Bien, en esta ocasión vamos a comenzar el estudio del sistema respiratorio y para eso lo primero que vamos a hacer, vamos a estudiar la mecánica respiratoria. Para esto recordemos que cuando nosotros estudiamos los pulmones, aquí en esta imagen se ve un corte transversal a nivel torácico, aquí vemos un pulmón y lo que vemos rodeando a los pulmones son la hoja visceral pleural, ¿ok? Y por su parte va a haber otra hoja que va a tapizar la pared de la caja torácica, que va a ser la hoja parietal, ¿ok? Entonces vamos a tener una hoja visceral en contacto con la pared de los pulmones y la hoja parietal en contacto con la pared de la caja torácica. Entre ambos va a formarse un espacio virtual que se llama el espacio intrapleural. Como vemos en este dibujo simplificado, cada pulmón, ¿no es cierto?, está rodeado por su propia pleura. ¿Ok? Ahora, en el espacio pleural, que es este espacio que está entre la hoja visceral y la parietal, vamos a encontrar un líquido pleural, ¿no es cierto?, que va a reducir el roce entre las estructuras, en este caso entre los pulmones y las paredes de la caja torácica. En esta imagen nosotros lo que vemos es un lóbulo pulmonar, entonces vemos que aquí está llegando un bronquiolo, luego ese bronquiolo se divide para generar los bronquiolos terminales y luego se vuelve a dividir para formar los bronquiolos respiratorios. Noten ustedes que una diferencia significativa entre los bronquiolos normales y los bronquiolos terminales es que estos en su pared carecen de alvéolos pulmonares. Recién en los bronquiolos respiratorios, en la pared del mismo aparecen los alvéolos. Esto es relevante ya que recién la aparición de los alvéolos va a permitir que haya intercambio gaseoso. Por lo tanto, la vía aérea de conducción que parte, ¿no es cierto?, en la cavidad nasal, cavidad bucal, ¿no es cierto?, todo lo que es la faringe, laringe, tráquea, bronquios y bronquiolos, hasta llegar al bronquiolo terminal, corresponden entonces a vías aéreas de conducción. Ahí el aire se mueve, entra y sale, pero no participa en intercambio gaseoso. Solamente cuando llega de los bronquiolos respiratorios en adelante va a haber intercambio gaseoso. Acá nosotros vemos los alvéolos, los sacos alveolares. Entonces esta es la zona de intercambio. A su vez vemos que a cada uno de estos lóbulos pulmonares llega una rama, ¿no es cierto?, de la arteria pulmonar que trae la sangre pobre en oxígeno y rica en CO2. Y luego se va a ramificar para formar los lechos capilares alveolares. Aquí va a ocurrir intercambio gaseoso y luego todo este lecho capilar va a converger en varios vasos sanguíneos hasta salir del lóbulo pulmonar a través de una rama de la vena pulmonar. Aquí lo que vemos también en esta zona es la hoja visceral de la pleura y la hoja parietal. Entonces, como les decía, esto que aquí aparece exagerado, ¿no es cierto?, de color blanco, sería el espacio pleural que está lleno de líquido pleural. Bueno, aquí en esta diapositiva lo que podemos ver son las fuerzas elásticas en los pulmones y en la pared de la caja torácica. Como ustedes pueden ver, las fuerzas elásticas en el parénquima pulmonar tienden a retraer los pulmones. Aquí se ven como flechas de color rojo, tienden a retraerlos. En cambio, las fuerzas elásticas en la pared torácica tienden a expandir la caja torácica. Entonces, debido a que estas fuerzas operan en sentido opuesto, es decir, las fuerzas elásticas de la pared torácica traccionan hacia afuera y las de los pulmones traccionan hacia adentro,
Eso va a originar entonces en el espacio intrapleural una presión negativa. ¿Ok? Entonces, lo que vemos aquí es justamente eso. Si la presión atmosférica es de 760 milímetros, vemos que en cada zona dentro del espacio pleural la presión es más baja. A eso le llamamos una presión negativa, cuando es menor que la atmosférica. Entonces nos damos cuenta que en el vértice la presión es de 753 y a medida que nos acercamos hacia la base va aumentando levemente hasta llegar a los 758. Sin embargo, siempre es menor que la atmosférica. Esto va a ser muy relevante ya que la presión intrapleural se va a mantener siempre negativa durante el ciclo respiratorio. Esta presión intrapleural va a ser importante para facilitar la expansión de los pulmones y de los alveolos. Bueno, otro aspecto que hay que tener presente, ¿no es cierto?, es que los cambios de volumen en la caja torácica van a generar cambios en la presión intratorácica. Ahora, ¿cómo se pueden generar estos cambios? Modificando la longitud de estos ejes. Aquí tenemos un eje vertical, ¿no es cierto?, que va desde aquí, desde la base del diafragma hasta esta zona superior. Tenemos un eje transversal, ¿no es cierto?, que va en las porciones laterales de la caja torácica, y un eje anteroposterior, ¿no es cierto?, que va desde la zona donde se encuentra el esternón hacia la columna vertebral. Cualquier cambio en estos ejes va a ser, si aumentan estos ejes, va a aumentar el volumen. Los aumentos en el volumen de la caja torácica van a hacer disminuir la presión intratorácica. Ahora, si disminuye la longitud de estos ejes, el volumen se reduce y la presión intratorácica aumenta. Estos cambios en la presión intratorácica son fundamentales ya que van a afectar la presión intraalveolar, y esto va a determinar los flujos de aire. Es decir, acordémonos que el aire es un fluido y por lo tanto se mueve desde regiones de mayor presión a regiones de baja presión, es decir, a favor de un gradiente de presión. Noten ustedes acá que también está esquematizado el diafragma, y vean ustedes que el diafragma durante la inhalación, por ejemplo, aquí va a bajar, ¿cierto? Es decir, cuando se contrae el diafragma baja y va a aumentar este eje vertical, aumentando consigo el volumen intratorácico. Y cuando el diafragma se relaja, el diafragma sube y por lo tanto se reduce este eje vertical, reduciéndose el volumen intratorácico y con ello aumentando la presión intratorácica. Ahora bien, existen músculos esqueléticos que al contraerse van a permitir o van a facilitar la inspiración o la expiración. Entonces, en base a esa clasificación es que se clasifican como músculos inspiratorios o músculos expiratorios. Entonces, si observamos acá los músculos inspiratorios, nos vamos a dar cuenta que aquí está presente, por ejemplo, los intercostales externos. Los intercostales externos, al contraerse, levantan la parrilla costal y con eso aumentan el eje anteroposterior y el eje transversal. Estos se van a contraer durante la respiración en reposo. El diafragma, a su vez, también es un músculo que al contraerse va a facilitar la inspiración, porque va a bajar y va a aumentar el eje vertical, perdón. Luego tenemos algunos músculos que también que participan en la inspiración, pero solamente en la inspiración forzada. Estos son el esternocleidomastoideo y los escalenos. Estos contribuyen a elevar y aumentar más el volumen de la caja torácica, permitiendo una entrada de aire adicional.
pero como hemos señalado, estos solamente se contraen durante la inspiración forzada. A la derecha, ¿no es cierto?, nosotros podemos ver los músculos que participan en la expiración. Pero, ojo, estos músculos solamente se contraen en la expiración forzada. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se respira en reposo, la expiración en condiciones de reposo es un fenómeno pasivo, es decir, solamente requiere la relajación del diafragma y de los intercostales externos. ¿Ok? Por lo tanto, los músculos expiratorios solamente se contraen durante la expiración forzada. ¿Cuáles son estos músculos expiratorios? Bueno, en general los músculos abdominales, por ejemplo el recto abdominal, el transverso abdominal, el interno oblicuo y también lo externo oblicuo. También participan en la expiración forzada los músculos intercostales internos, que a diferencia de los anteriores, estos bajan la parrilla costal y por lo tanto reducen el eje vertical y también el transversal, haciendo que se reduzca el volumen de la caja torácica y aumentando la presión intratorácica. Entonces todos estos músculos se contraen solamente durante la expiración forzada, por ejemplo durante el ejercicio, durante un estornudo, durante la tos, etc. ¿Ok? Entonces recuerda, la inspiración en reposo es un fenómeno activo y la expiración en reposo es un fenómeno pasivo, ¿no es cierto? En cambio, si hablamos de inspiración y expiración forzada, ahí el proceso en ambos casos, tanto en la inspiración como en la expiración, es activo. Pues bien, lo que vemos acá entonces es lo que va a ocurrir cuando la caja torácica aumenta su volumen, ¿no es cierto? Al aumentar su volumen, la presión intratorácica cae. Cuando la presión intratorácica cae, ¿no es cierto?, la presión intraalveolar también decae. Cuando esta presión es menor que la atmosférica, por ejemplo 758 milímetros de mercurio, que es menor que los 760, que es la presión atmosférica a nivel del mar, ¿no es cierto?, entonces se va a producir la inspiración. Esto va a ser gracias a la contracción del diafragma y de los intercostales externos cuando estamos hablando de una inspiración en reposo. Si fuera una inspiración forzada, ahí podrían participar entonces los escalenos, el esternocleidomastoideo, el pectoral menor, etc. Y eso permitiría un aumento de volumen adicional y por lo tanto una baja aún mayor en la presión intratorácica, permitiendo que el flujo de aire que ingrese sea mayor. En la expiración, ¿no es cierto?, se va a reducir el volumen de la caja torácica. Eso va a hacer que la presión intratorácica y la presión intraalveolar aumenten. Cuando estas aumenten por sobre la presión atmosférica, en este caso 762 milímetros de mercurio es mayor que los 760 de la presión atmosférica a nivel del mar, y eso va a permitir que el aire se mueva hacia el medio externo. Como hemos dicho, si estamos en reposo, basta solamente con la relajación del diafragma y de los intercostales externos. Pero si se trata de una expiración forzada, entonces ahí se van a contraer, por ejemplo, los músculos abdominales y los intercostales internos. ¿Ok? Entonces acá nuevamente nos recuerdan esto, que son los cambios que se van a producir en un ciclo respiratorio. Entonces cada vez que la presión intratorácica sea menor que la atmosférica, entra aire, y cada vez que sea mayor, entonces sale aire. ¿Ok?